Estamos felices de recibirla a ella, María Luisa Áñez Herranz, porque mañana se va a estar presentando su libro aquí en el Complejo de Bibliotecas a partir de las 20 en la sala Walter Adet, ¿no? Estamos hablando de Imágenes de mi sombra. Le doy la bienvenida a María Luisa. ¿Cómo estás, María Luisa? Un placer recibirte. Muy bien, recibirte. muchas gracias y muy agradecida que me hayan invitado aquí. Bueno, para nosotros es un placer, la verdad, que hayas venido, que te hayas tomado tu tiempo para estar acá. Voy a mostrar este libro. El placer es para mí. Que es de tu autoría, ¿no? Sí. y que narra muchas de las situaciones que vivimos las mujeres en distintos contextos, en distintos países del mundo. Así que yo te voy a pedir que por favor nos cuentes, ¿no? Cómo nace esto de nacionalidad española vos y bueno, y hace poquito, hace algunos años, un poquito más de una década radicada en Argentina. Sí, bueno, yo nací en 1940 y recién terminada la Guerra Civil Española. Y entonces narro en el libro cómo se vivía entonces, las dificultades, porque pasó España y por lo que pasábamos los poquitos españoles que quedaron, sobre todo españoles, menos que españolas. Entonces en mi narración del principio del libro es esa mi niñez. Después ya sigo con el libro, lo que fue mi juventud y cómo se vivía entonces todas las relaciones juveniles, ¿no? Las relaciones de amor, de tus primeros impactos, ¿no? Amorosos y demás. ¿Quién no lo sabía? Claro. Porque no te los permitían. Era todo muy tapado, era todo no nos dejaban apenas ninguna libertad y entonces vivíamos muy reprimidas y no sabíamos que había otra forma de vivir. O sea, vivíamos así en la dictadura, primero con hambre y luego sin más remedio, porque España había quedado mal, y luego con la represión de la religión, la represión del franquismo, de la dictadura, que era mayor la represión, creo que la religión, ¿no? Y entonces así desarrollamos nuestro carácter como mujeres muy sumisas a todo. Pero no es que esa sumisión nos pesase en realidad, porque no sabíamos que existía otra cosa. Entonces no había forma de comparación, ¿no? De que, por ejemplo, en Europa, después de terminar la Guerra Mundial, las mujeres se estaban desarrollando de otra forma. Nosotras no lo sabíamos. Ahí estábamos con nuestra forma represiva de vivir y así seguimos hasta nuestro matrimonio. Yo particularmente estudié la carrera de Filosofía y Letras, pero no era común que una mujer estudiase. Si en la casa había hombres, por supuesto estudiaba siempre el hermano, el hombre. Yo era hija única y estudié filosofía. Y por eso tuviste esa oportunidad, si no se hubiese dado. No, y además no era común, ni siquiera se planteaba. Luego ya eso cambió radicalmente y no en muchos años. Entonces yo estudié filosofía porque era una carrera que estaba más cercana a las mujeres. Las otras carreras universitarias estaban más dedicadas a los hombres, tan dedicadas a los hombres que había poquísimas mujeres en las universidades, por ejemplo, de medicina o de derecho, muy pocas. No sé si habría alguna contadas en mi época, claro, estoy hablando del año 57. ¿Recordás, María Luisa, en ese momento, digo, la visita de Eva Duarte de Perón? Sí, claro, fue esencial, porque nosotros estábamos pasando... ¿Era tu niñez? Muchísimo hambre, tenía 7 años. Estábamos pasando muchísimo hambre y llegó Eva Perón diciendo que la madre patria estaba pasando hambre y ella estaba mandando trigo y leche y no nos llegaba. Y entonces se quedaba en el camino. Y entonces llegó ella para ver que nos llegase, o sea, estuvo revisando que nos llegase. Y fue ella la que dio un mitin en la Plaza Mayor, donde yo había nacido allí mismo, y dio un mitin en la que las mujeres la llamaban la Perona, porque le parecía imposible que una mujer pudiese asumir el mando, asumir el poder. Era impensable para una mujer española, claro, que no podía ni asumir el poder más que de madre, ni siquiera como esposa contaba muy poco. Entonces la llegada de ella repercutió en España de tal forma que el hambre casi el hambre se acabó.
cuando ella llegó. Ya empezaron a haber muchos más comercios, entonces estábamos, cuando antes de llegar ella, se racionaba todo, nos daban unos cupones y con ese cupón te daban el alimento que pertenecía a la familia. Si eran 3, tenían 3 cuponcitos para el pan, era un pedacito de pan lo que nos daban, un poquito de leche, en fin, un poquito de aceite, de tal forma que las amas de casa tenían que mirarlo con un ojo extraordinario, porque vivían varias familias en una casa, claro, y unas se las podían robar a las otras. A partir de venir de Paperón, eso terminó. O si no terminó radical, sí que empezó a terminar. Si no terminó radical, así sí que fue positiva muy la positiva, claro, bueno, y además se la recibió en la Plaza Mayor. Ya digo que yo vivía allí porque había nacido muy cerca, nada más que bajando las escalerillas del Arco de Cuchilleros. Qué bonita anécdota, ¿no? No te lo quería dejar de preguntar. Sí, no, y entonces se llenó la Plaza Mayor, fue una aclamación tremenda. Ella dio un mitin, según mi padre, maravilloso, porque mi padre fue con un verdadero fervor. Yo no, porque era pequeña y no sabía lo que estaba pasando, solo veía a aquella señora que hablaba maravillosamente bien, ¿no? Puesta en aquel estrado, y que nos estaba diciendo que era la madre patria y que ella iba a terminar con el hambre en España, y realmente terminó. Lentamente terminó. Bueno, vos acá en la contratapa del libro, ¿no? Dice: cuando somos maltratadas por nuestros padres, nuestras parejas, por la sociedad o por todos ellos, perdemos nuestra identidad como personas y nos convertimos en una sombra, buscamos la forma que la proyecta, pero no la encontramos. Los tiranos se han apropiado de ella, ¿no? Recién me decías que en algún momento decidís dejar España, decidís venir a tierra argentina para tener un nuevo comienzo, para dejar atrás todo esto quizás que era muy, muy duro de sobrellevar, pero que las sombras igual te persiguen. Sí, es que fue durante muchos años, porque no solamente era un maltrato del hombre, sino que en mi caso particular también fue por parte de mi madre. Entonces yo no me encontraba en ningún lugar, por eso digo que era una sombra. Mi madre tenía un carácter fuerte, o como se quiera decir, ¿no? y estaba muy, muy acobardada, no solamente por mi madre, sino también por la sociedad, por una educación religiosa muy, muy fuerte también, una educación religiosa muy rígida, y de esa educación religiosa no nos podíamos escapar de ninguna manera. De la educación de los padres tampoco, nada estaba permitido, los padres eran dueños y señores de nosotras. Entonces, por eso, todo eso iba haciendo en mi personalidad, pues una personalidad tímida y una personalidad casi perdida. Entonces, casi o totalmente perdida. Pero, sin embargo, estaba dentro muy reconcentrada, claro. Perdida hacia el exterior, pero muy concentrada con crecimiento interno, hacia mi interior, y con mucha reserva. En esas circunstancias conozco al que era mi marido, que además yo digo siempre que había que acertar de ojo a la primera, porque no podías tener varios novios. Si tenías varios novios, eras rechazada por los siguientes hombres. Si uno te rechazaba, los siguientes hombres ya tenían reticencia contigo, porque ya habías tenido un novio. Y entonces ya no eras aunque con ese novio tenías que haber tenido una castidad absoluta, y eso no tenía vuelta de hoja, era así, pero ya habías tenido un hombre y otro amor. Claro, ya es como que te miraban. Entonces mal, ¿no? había que acertar de ojo ya a la primera, o sea que había que tener mucha dieta. Mirá cómo han cambiado los tiempos ahora. Y entonces, pues nada, el hombre que yo elegí, porque tuve varios, pues fue esta persona con la que me casé, que era ingeniero de caminos, canales y puertos. Y bueno, y estuvo estudiando 5 años, yo también. Y ya cuando me casé con él, era un desconocido para mí, porque él tenía que estudiar muchísimo, era una carrera muy dura entonces, y yo también, y apenas nos conocíamos. Ya cuando me encontré dentro del matrimonio, no entendía nada. Lo primero, porque era muy infantil, porque soy hija única y me había criado sola. Te habían sobreprotegido. Claro, no sobreprotegida, no, estaba sola siempre, no hablaba con nadie y era muy tímida. Entonces no entendía nada. Cuando me casé no entendía absolutamente nada. Pero él sí sabía, porque el hombre sí que tenía libertad
para Claro. muchas cosas. Y me encontré con un hombre que no me hacía caso absolutamente para nada, lo relato en el libro, que yo no entendía por qué no me hacía caso, que parecía que no me quería en absoluto, no se casó conmigo por interés, porque yo dinero no tenía. Entonces yo dije, ¿por qué se ha casado conmigo si en realidad me rechaza? Porque me rechazó desde el primer día. Luego quizá en el libro voy explicando por qué pienso que me rechazó desde el primer día, y era por algo que yo ignoraba y que en el libro explico. Pienso que fue por eso. Y ya durante toda la vida de matrimonio tuve 3 hijos muy seguidos, porque la píldora todavía Claro, no estaba implementada. no se había no nos lo habían traído a nuestro país. Entonces se conocía, pero no, en nuestro país no se permitía la píldora. Interesantísimo, la verdad, ¿no? Me quedaría hablando horas con vos, María Luisa, pero mañana es la posibilidad de que todo el mundo conozca mucho más acerca de lo que trata el libro, de tu vida, como vos decías, el relato que inicia en tu infancia y que tiene, ¿no? A veces este sesgo lamentable con el que vivimos en general las mujeres, como yo decía, en distintos lugares del mundo y en distintas épocas, ¿no?, de la historia, con una historia, como vos decías, de mucha presión de tus padres, de la sociedad, y bueno, esperemos que todo esto vaya mejorando, vaya sanando, y te agradezco infinitamente que hayas venido. Ojalá vaya sanando todo esto en todas las partes del mundo y cada persona encuentre su identidad y su personalidad sin que nadie se la recorte. Perfecto. Ni le ponga ni le ponga paredes para que no pueda seguir adelante, ¿no? Me ponga, no, por aquí no pasas. No, que la gente pueda ser como es. Muchísimas gracias. Aunque siempre tiene que haber una educación y Claro, un respeto hacia los demás, por supuesto. Pero eso no implica que no seas tú misma. Seguro que sí. Muchísimas gracias por haberme recibido. Acá está plasmado entonces en el libro. Te Sí. recuerdo la presentación mañana, Sala Walter Adet, ahí en el complejo de bibliotecas, en Belgrano y Sarmiento, a partir de las 20. No se lo pierdan. Y bueno, para quienes puedan adquirirlo también, ¿no?, que seguramente es un lujo poder leer toda la vivencia de María Luisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate A ahí, ya ustedes. volvemos.